Oye, Judith, ¿tú eres malvada? Uy, diría que no, pero creo que sí, un poquito, a veces, nada más lo necesario. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio AC, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar, conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada. Y hoy los expertos en nada van a hablar de un tema que no es que me apasione, pero cómo me gusta este tema. Vamos a hablar de el mal, pero particularmente la banalidad del mal. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿A qué nos referimos con esa famosa banalidad del mal? Bueno, lo vamos a ver el día de hoy y veremos que no todos los malos son tan malos como creemos. Pero no queremos empezar sin antes agradecer el amable patrocinio de Shell, las bolsas reutilizables más bonitas para las compras. Estas las encuentras en su página web shell.com.mx. Visítenlas, tienen cosas bien interesantes y para estas fechas valen mucho la pena. Y también le agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia que nos ayudan a llegar a ustedes semana con semana. Y bueno, vamos directamente con este tema, que Judith nos cuente qué es esto de la banalidad del mal. Bueno, la expresión banalidad del mal fue acuñada por Hannah Arendt. Espero haberlo dicho bien. Ella es filósofa y teórica política alemana de origen judío. En su libro, que el título está en alemán, pero la neta mejor ni intentamos decirlo porque no va a funcionar, pero la traducción más acercada al español es un informe sobre la banalidad del mal. Tu Escrito, alemán ha mejorado. vaya, se entiende muy fluido, ¿no? Fue escrito en 1963. Arendt se basó en sus reportajes del juicio a Adolf Eichmann. Este señor estaba acusado nada más y nada menos que por genocidio contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo se basó en su conocimiento que tenía acerca de todo lo filosófico y político. Para Arendt, esta persona que había sido una persona muy mala porque era un nazi genocida y era de un alto rango, no era un monstruo. Tampoco decía que era inocente y una blanca palomita. Pero ella proponía que los actos no fueron realizados porque Heinrich, o como se pronuncie, estuviese dotado de una inmensa capacidad para la crueldad, sino por ser un burócrata dentro de un sistema basado en los actos de exterminio. Era un hombre sumamente obediente, que vaya, él estaba así súper orgulloso del trabajo tan bien hecho que había logrado, aunque su trabajo implicó exterminar a millones de personas. Y es que esta expresión de banalidad del mal es muy interesante porque nos ayuda a entender, y es una duda que muchas veces tenemos, cuando preguntamos esa pregunta de abuelita de, ay, ¿por qué esos muchachos son tan malos, hacen cosas tan malas? Tenemos esta idea equivocada de que hay personas que son particularmente malvadas y que en las noches se duermen pensando, jajaja, mañana voy a hacer algo muy malo que daña a los demás. Y no es así. En realidad, lo único que pasa, y eso lo define la banalidad del mal, nos dice por qué algunos individuos actúan dentro de estas reglas de un sistema al que pertenecen sin pensar o reflexionar sobre sus actos ni las consecuencias de los mismos. Es decir, solamente se enfocan en el cumplimiento de las órdenes. Aspectos tristes como la tortura, la ejecución de seres humanos o a veces de animales, y estas prácticas de actos que llamamos malvados no son considerados para ellos a partir de sus efectos o del resultado final. Para ellos son solamente órdenes que tienen que ejecutar, ¿sí? Y bajo esta consigna de que el que obedece no se equivoca, muchos acaban sobrepasando su brújula moral y es por eso que terminan haciendo cosas realmente horribles, pero en su cabeza no estoy haciendo algo malo, en su cabeza estoy siguiendo una orden, una instrucción. Por eso, Hannah Arendt nos alerta y dice que es necesario siempre estar bien atentos
a lo que ella bautizó como la banalidad del mal para evitar que ocurra. Es decir, no cumplir una orden solo porque alguien superior nos dio esa orden, tener nuestros valores y siempre pensar las cosas 2 veces antes de ejecutar una orden. En pocas palabras, la burocracia es peor que la maldad. Oh, sí, y ya me he platicado un poco de este tema o algo similar en el episodio de obediencia, de qué tan bueno es ser obedientes. Todos estos estudios o propuesta de Hannah han sido muy criticados porque dicen que, o sea, hay estudios científicos que intentan o que explican y que dicen que no es así, pero hay otros muchos que también han demostrado el comportamiento con estudiantes en prisión que se dan cuenta que realmente es que sí somos así, nos dejamos ir como borreguitos con la corriente. Por otra parte, surge una teoría para explicar un poco por qué la banalidad del mal no es culpa tanto del que la ejecuta, sino también de quién podría estar en la cabeza. Y se llama liderazgo de identidad. Es una teoría que surge desde la perspectiva de la identidad social. Esta teoría propone que los individuos se definen a sí mismos no solo como individuos únicos, sino también como miembros pertenecientes a grupos sociales. Recuerden que somos seres sociales, por muy grinch que intentemos ser, somos sociales. Y bueno, tomamos las características de estos grupos y a su vez estas características que nosotros tomamos posibilita la formación de grupo, la acción colectiva, que se haga un grupo más fuerte. Cuando una persona se percibe a sí mismo como perteneciente a cualquier grupo, tiende a verse y a evaluarse a sí mismo y a las demás personas que están en este grupo en función de las categorías a las que pertenecen. Entonces, sí, podemos estar en el grupo, pero yo soy este y tú eres aquel y nos empezamos a poner etiquetas. Si el grupo es definido positivamente y es fuente de orgullo, recuerden la onda nazi, aumenta la probabilidad de identificación con él, ya que tiene repercusiones en su autoestima. Entonces, no estamos defendiendo a los nazis, nada más estamos intentando comprender cómo es que para ellos defender la raza aria era una cuestión de orgullo y por eso lo hacían con peculiar alegría. Sí, bueno, y es que aquí también, en esta parte de los grupos, recordemos, desde un punto de vista ya muy teórico, existen los famosos endo y exogrupos, el endo al que pertenecemos, el exo al que no queremos pertenecer o no queremos pertenecer, pero esto nos explica también por qué sean, por ejemplo, los cultos, por qué siguen a una persona hasta el suicidio colectivo, por ejemplo. Ya no hablemos de terrorismo, donde siguen una idea, hay un líder, lo siguen para matar y destruir gente. No, en este caso el suicidio colectivo tiene mucho que ver con esto. Hay un líder, ese líder pone las normas, las reglas a seguir, las cambia cuando quiere. Hablamos de cultos que son bastante destructivos. Y entonces entendemos esta parte del liderazgo de identidad. Me identifico con eso y empiezo a creer lo que me digan. Y entonces sí soy un borreguito que va siguiendo las reglas de aquello que me dijeron. Dentro de un grupo, un líder de identidad va a operar siempre desde una categoría social superior, ¿sí? Tal vez porque él mismo lo dice, él se siente moral o socialmente superior, o porque el resto del grupo decide que así es. Entonces, él define lo que significa ser un miembro, establece los límites con los otros grupos y finalmente interpreta estas relaciones que hay entre las distintas, llamémosles, categorías sociales del grupo. ¿Sí? En el grupo, ahora sí que entre perros hay razas y dentro de cada raza de perros hay espacios, ¿no? Entonces, cuando analizamos, esto es importante porque al analizar la historia de líderes en regímenes dictatoriales y genocidas, particularmente en eso, aunque aplica en todo, nos vamos a ir a eso para que sea un poco más notoria la comparación, los dictatoriales y genocidas de nuestra época, los conocidos, se observa que tienen un gran conocimiento de cómo usar esa identidad social y encaminarla hacia proyectos violentos. Son capaces de multiplicar los adeptos, provocar su agresividad y después dirigirla hacia grupos concretos. Y ojo, porque ya lo dije, hablamos de dictadores y genocidas, pero esas barras o porras de deportes que acaban matándose
tiene mucho de esto, ¿sí? Vean, se multiplican los adeptos, se provoca la agresividad y de ahí se dirige hacia otro grupo en concreto. Entonces no estamos tan lejos porque luego pensamos en estas pláticas, bueno, eso es nada más de Hitler y de los nazis o no. Estamos así de cerquita de ser nosotros y cada vez participar más en esto. Algo que comentaba Judith y lo quiero traer a colación es de pronto pensamos que la banalidad del mal a nosotros no nos va a afectar porque yo no voy a andar matando a nadie. No tiene que ser forzosamente matar a alguien. Es de pronto el realizar actos que en tu brújula moral no son tan correctos, pero los fuiste repitiendo a través del tiempo. Por ejemplo, algo que pasa mucho con las empleadas domésticas o con quien ayuda domésticamente en la casa de estas personas es que a veces se les relega, se les trata mal, se les menosprecia y eso es nada más porque se repite que así fue y así lo hacían mis abuelos, así lo hacían mis padres, así lo hago yo. Y olvidamos que siguen siendo personas con sentimientos, con ideas que muchas veces se preocupan por nosotros porque siguen siendo seres humanos. Entonces, ojo, a veces creemos que esto que hablamos aquí en Radio Bag o en cualquier otro elemento aplica para el vecino, pero no para mí. Tratemos de cambiar un poquito esa perspectiva y ver cuántas veces hemos estado en un grupo social, hemos caído en comportamientos violentos que no forzosamente tienen que ser violencia física, y solo porque así se dijo que tenía que ser. Esos chavitos que hacen bullying en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, es un excelente ejemplo y sabemos el daño que puede hacer. Actualmente esta, vamos a llamarle tribalización del mal, ya se volvió algo que, esa palabrita que a mí no me gusta, pero que tiene toda la razón, normalizamos el mal. Desgraciadamente cada vez es más común. Estamos día a día saturados, pero de veras saturados de imágenes de violencia y destrucción, al punto que ya sentimos que es lo normal, ya sea en series, ya sea en películas, pero también en noticias de cosas funestas, de pues, cosas malas que están pasando. Ya la verdad es que no nos tocan tanto como antes. A veces nos burlamos de las abuelitas, los padres que todavía dicen, ay, es que este muchacho le pasó algo así. Pues sí, pero es alguien más. No, es que ya perdimos esa parte de la empatía y ya lo vimos en el desarrollo emocional. Sin empatía empezamos a tener serios problemas. Un ejemplo obvio, clásico, son estas producciones de series y de películas y música, donde las estrellas, aquellos a los que van a ser esos líderes a seguir, lo que acabamos de hablar, son personajes del crimen organizado o narcotraficantes. Y está la novela, está la serie, está la canción, todo esto. Y este éxito se da porque las personas consumen el producto. Entonces, lo que hacen las grandes televisoras, etcétera, es decir, esto vende, esto pongo. Y no hay esa brújula moral de decir, sin querer, por querer generar más likes, más vistas, más publicidad, más lo que sea, estoy enseñando un modo de vida que no es el bueno. A veces pensamos, eso es de espantados, es de persinados, exageran las cosas, no tiene que ver con nada por el estilo, pero los estudios demuestran que no es así. Por eso hay que tener cuidado con lo que consumimos, los grupos en los que estamos y qué opinamos de estas cosas malvadas. Porque este tipo de cosas promueven la eliminación de esa frontera entre lo que entendemos que es el bien o el mal, o los referentes que tenemos éticos de lo que debería existir. Para esto el mal dejaba de mirarse y sentirse como un problema que se ha pasado ya a la banalidad de decir ya, pues nada más es alguien malo. Ah, sí, nada más es el malo de la serie, pero está bien guapo. Ah, sí, pues mató a 5 el protagonista. Ah, mira, se ve bien chido cómo le revienta la cabeza, etcétera. O sea, y no hablo nada más de estas series donde nos fuimos a la parte crimen organizado, pero por ejemplo, una serie, y lo admito, me gusta mucho, que ahorita está muy en boga, es The Boys. Y The Boys es una serie que ha ido increciendo en esta parte de violencia a un grado ya casi gore. Entonces hay que tener cuidado porque se va perpetuando esta banalidad de la maldad y termina pues prácticamente como cinismo. Entonces, ojo, yo digo que esté mal que existan las series, yo digo que no se puedan ver, pero siempre hay que tener esta brújula moral bien clara y no dejarnos llevar por lo que vemos, por los likes o por lo que está ahí. Y tenemos que analizar en general, creo que todo lo que somos y como también somos lo que consumimos, porque a lo mejor estamos viendo puras cosas de ese tipo violentas y muchas veces no nos damos cuenta que a lo mejor lo estamos viendo
o estamos necesitando a personas que no tienen ese criterio para poder definir si lo que están viendo ahí es correcto o no. Entonces, analicemos qué es lo que consumimos, qué es lo que consideramos normal, porque a lo mejor hay cosas que decimos, no, sí, es que es normal que haya 10 ejecutados al día porque vivimos en México. No, espérate, eso no es normal aquí ni en ninguna parte del mundo. Analicemos también a qué grupos pertenecemos. Si estamos en ese grupo bully donde se la pasan fregando más personas, pues lo siento, pero no está chido que estés en ese grupo. A lo mejor tú no eres el líder, a lo mejor tú te dejas llevar por el resto de la manada, pero no está padre. Entonces, es importante que conozcamos estas teorías, por ejemplo, la de la banalidad del mal, la del liderazgo de identidad, porque nos ayudan desde esa perspectiva a analizar nuestro contexto social, identificar las personas o grupos que son propiciadores de exclusión, discriminación. Podemos identificar muchos discursos que están repletos de odio, pero van disfrazados por ahí de buena ondita. Podemos conocer si estamos o quiénes son los líderes tóxicos que han construido sus herramientas psicosociales del poder. Por ejemplo, lo mencionaron los grupos que parecen sectas o cultos. Podemos identificar los grupos que ejercen conductas de dominación, incluyendo muchas veces, y perdónenme, a grupos religiosos de cualquier iglesia. Y pues decidir si queremos estar realmente ahí porque va con nuestros valores, con nuestras convicciones, con lo que somos, o porque nos estamos dejando arrastrar. Entendemos que sí, tenemos la necesidad de pertenecer, pero nosotros podemos elegir a qué cosas queremos pertenecer y a cuáles no. Y por el hecho de que el resto del grupo esté haciendo acciones que a nosotros a lo mejor no nos parezca bien, no debemos banalizar el sentirnos bien con tal de estar ahí. Es mejor ok, les digo adiós, nos vemos pronto, suerte con lo que están haciendo y adiós. Porque finalmente creo que debemos buscar espacios que conduzcan a la convivencia y mejores de las relaciones entre los seres humanos, porque si no, pues como para qué estamos aquí. Y finalmente es un poquito la idea de Radio Back, el poder compartir con ustedes, tratando de entre todos poner nuestro granito de arena para ser mejores. Esto de los grupos es bien importante. Desde que somos niños necesitamos pertenecer a algo y a veces esa pertenencia nos lleva a hacer lo que dice ese grupo. Entonces mucho cuidado, hay muchos niños buleadores, que no quieren ser buleadores, pero les causa problemas salirse de ese grupo al que pertenecen porque son bullies. Y Judith se disculpó, yo no me disculpo tanto por esto, porque la verdad es que política y religión desgraciadamente suelen ser los dos combustibles principales para este tipo de actos. La mayoría se da por esos dos problemas, ¿sí? No digo que sea bueno o que sea malo, son aspectos que uno tiene que entender, pero los grupos que se generan, con todos los intereses que hay detrás de ellos en política y en religión, la que sea, aquí no estamos bajo ninguna política, ninguna línea religiosa política, todas traen el mismo problema. Y el problema es que hay buenas ideas, pésima ejecución, ¿no? Lo que ya sabemos que pasa en todos lados. La idea de las religiones es buena, pero cuando esa parte divina se convierte en humana porque alguien tiene que explicar, alguien nos dice qué es lo que Dios me quiso decir, ahí es donde las cosas se complican. Con política igual, políticos que puede ser que tengan buenas ideas, pero sabemos que hay muchos vericuetos y en esos las cosas cambian. Entonces, no defiendas una religión, una política, un grupo, solo porque perteneces a él. Decide decir lo que crees y si no, pues cámbialo un poquito, se vale. O sea, es lo que nos va a ayudar. Piensen, hablamos de, por ejemplo, ya para terminar, las cruzadas. En las cruzadas, los cruzados iban a matar moros porque su Dios amoroso, que predicaba amor, paz, respeto al prójimo, no era el mismo Dios que tenían los moros. Entonces había que matarlos. ¿Y por qué lo hacían? Porque alguien, un líder de ese grupo, les dijo que así tenía que ser, que eso le había dicho Dios. Ya no estamos en esas épocas, ya no somos medievales, pero a veces nos comportamos peor que eso. Entonces hay que pensarlo un poquito, recuerden, sabiduría práctica, un mundo del que estamos olvidando de pensar y de recapacitar lo que estamos haciendo. Eso es lo que nos interesa. Piénselo 2-3 veces antes de seguir un grupo solo por pertenecer, porque podemos acabar siendo de verdad alguien que haga algo terrible, porque banalizamos el mal y solamente seguimos instrucciones. No caigan en eso. Tenemos individualidad, hay que respetarla siempre.
También recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba, seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram estamos como radio.back. En YouTube, Spotify y Apple Podcast Radioback. Nuestra página web la encuentran como radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, Viruela del Mono. Suscríbanse en las distintas plataformas y en YouTube toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. También recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.